Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos. Esta es la tutoría número 4, ¿sí? De física de segundo de bachillerato general unificado. El tema que tenemos para hoy día son las leyes de la dinámica, ¿sí? El objetivo es reconocer de carácter experimental de la física, así como sus aportaciones del desarrollo humano por medio de la historia, comprendiendo las discrepancias que han superado los dogmas y los avances científicos que han influido en la evolución cultural de la sociedad. Entonces ese va a ser el objetivo de esta clase. Bueno, antes de empezar con las leyes de la dinámica, vamos a tratar un poco de interactuar. Si se percatan, ahorita yo ya he puesto una pizarra en la parte de atrás con un pequeño ejercicio. Hay situaciones que se dan en la vida que tienen alguna causa, ¿no? Alguna causa o algún motivo que se den. Se han preguntado por qué hay veces cuando vamos en un autobús, al momento que nos sentamos, este autobús, al momento que el chofer empieza a rodar el bus, sentimos un vacío en el estómago y sentimos como que el cuerpo quiere ir hacia adelante. ¿Se han preguntado a qué se deberá eso? ¿Alguien que me pueda contestar esa pregunta? ¿Puede activar el micrófono? Cuando frenan. Sí, ¿por qué cuando frenan el vehículo, cuando está en movimiento, las personas que vamos en el vehículo sentimos como que vamos a salir de nuestro puesto? Te escuchamos, Kelly, dinos, porque ¿a qué crees que se debe? Nos da como miedo, un vértigo. Por un vértigo, ¿ya? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Alguien más sin miedo? A ver, sin miedo, vamos a ver. ¿Por qué creen que cuando uno se sube en un bus o en un vehículo y al momento que empieza a marchar sentimos algo como que vamos a salir de nuestro asiento, sentimos un vacío en el estómago, sentimos como que nuestro cuerpo se va hacia adelante? ¿No se han Por la preguntado? velocidad que va el carro. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver en algo ahí lo que dijo. Vamos a ir anotando aquí antes de empezar con la tutoría. Entonces alguien mencionó que tiene que ver por la velocidad, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿A qué cree que se deberá? La gravedad. Influye también en algo la gravedad, ¿verdad? ¿Ya? Movimiento. La fuerza. A ver, vamos anotando. A ver, gravedad. Alguien me mencionó que también es por el movimiento. La velocidad. Por la fuerza. Ya vamos en orden. Alguien me mencionó también que es por la fuerza. ¿Ya? ¿Alguien que piense algo diferente? ¿Por qué más creen que será? Alguien me dijo la velocidad, alguien me dijo la gravedad, alguien me dijo la fuerza. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenme, ¿por qué creen que cuando vamos en un vehículo... Continúa, vamos. Alguien iba a mencionar algo, a ver, sin miedo, activa el micrófono y indique, ¿por qué creen? Por el movimiento. Ya está el movimiento anotado, lo tenemos anotado en la pizarra. La aceleración, dice. Por la aceleración, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Listo. Dice, por la altura. La altura. Bueno, la altura no tiene ahí nada que ver a menos que vayamos en caída libre, ¿no? Ahí sí tendría algo que ver, pero el ejemplo que yo estoy poniendo es en línea recta. Va un bus en línea recta. Puede ser la distancia. Puede haber una distancia, ¿no es cierto? Una distancia también. Listo. Con eso entonces vamos a construir entonces esto de las leyes de la dinámica. Vamos a desactivar nuestros micrófonos y ahora sí vamos a empezar. Verán, les comento. Como ya saben, en la diapositiva está el señor Isaac Newton. El Isaac Newton es prácticamente el padre de lo que es la ley de la dinámica y quien creó estas leyes de la dinámica.
Al igual que ustedes, en tiempos remotos, estos físicos y filósofos se preguntaron a qué se debe que se dé estos fenómenos físicos. ¿Por qué será cuando nos transportamos, sentimos ese vacío en nuestro estómago, sentimos que nuestros cuerpos salen hacia adelante? Entonces se dio cuenta que existían diferentes tipos de magnitudes. Todo esto que ustedes me mencionaron, estas características particulares, la velocidad, la gravedad, la aceleración, la fuerza, el movimiento, la distancia, no solamente son características, sino son magnitudes, ¿sí? Son magnitudes que el sistema internacional las mantiene. Por ejemplo, la velocidad, el sistema internacional la expresa con la letra V, ya que es una magnitud vectorial y su unidad de medida es el metro sobre segundo, ¿verdad? Alguien me dijo la gravedad se la representa con la letra G minúscula, una flechita arriba, y sabemos que su unidad de medida es el metro sobre segundo al cuadrado. Y también sabemos que la gravedad de la Tierra está dada más o menos en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Alguien también me mencionó la aceleración. La aceleración y la gravedad prácticamente son magnitudes primas hermanas. O sea, la gravedad en realidad es una aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración también se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos otra magnitud como la fuerza, que la venimos estudiando desde la tutoría número 2, la tutoría número 3. Venimos estudiando lo que es la fuerza, que se mide en Newton. Miren, entonces cada una de estas son unas magnitudes vectoriales, las que tienen flechita, y las que no tienen flechita son magnitudes escalares. ¿Por qué se llaman vectoriales y por qué se llaman escalares? Las vectoriales, porque además de tener un valor numérico y una unidad de medida, también tienen una dirección y un sentido. En cambio, las escalares no tienen un sentido. Y también alguien me dijo también la distancia, ¿no? Que se mide en metros por el sistema internacional. En algunos textos modernos de física moderna también lo saben representar con la letra X cuando es en el eje horizontal, y cuando es caída libre le llaman la letra Y. Y en libros antiguos le decían distancia. Y en algunos libros también pueda que le llamen espacio. Pero todo esto significa que es un desplazamiento que se va a medir en metros. Ahora, toda esta lluvia de ideas que ustedes me han dado aquí, lo que me han permitido es saber y conocer con ustedes que todo esto son magnitudes, ¿sí? Magnitudes. Y todas estas magnitudes el señor Isaac Newton se preguntó por qué están presentes y qué es lo que causan de que cuando se ponga este ejemplo hipotético del vehículo, al momento de que empiece a arrancar, nosotros sentimos ese vacío en el estómago y sentimos como clarito nuestro cuerpo se mueve adelante. Entonces ahora les voy a responder por qué. Nosotros sentimos ese movimiento en nuestro cuerpo por algo conocido y llamado como la inercia. Verán, en física todas las materias, todas las sustancias, todos los objetos, todas las cosas, todas las estructuras tienen algo que se conoce como el reposo o el movimiento, ¿sí? Entonces, la inercia no es otra cosa que el cambio del estado del reposo al movimiento. Entonces, cuando ustedes se suben al carro, al bus o al vehículo, está en un estado de reposo, pero al momento que el carro enciende, se provoca una fuerza, ¿no es cierto? Y esta fuerza ocasiona que el vehículo se mueva con una velocidad y que recorra una distancia. Entonces cambia nuestro estado de reposo a un estado de movimiento. Y esta consecuencia de cambiar de estado de reposo a movimiento es lo que se conoce como la inercia. Entonces, gracias a esto, el señor Newton estableció 3 leyes fundamentales de la física, ¿sí? Y de la dinámica, porque la dinámica es una subrama de la física, ¿sí? Entonces, cuando escuchen el término dinámica, van a darse cuenta que es una de las ramas de la física que explica exclusivamente por qué suceden estos, o qué es lo que sucede, qué provoca estos movimientos. Y esto se basa en 3 leyes establecidas por Isaac Newton en el año 1687, en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, por lo que también se le conoce como las leyes de Newton. Estas leyes de la dinámica estrictamente válidas en sistemas de referencias inerciales y sistemas no inerciales. Ahora ustedes me dirán, profesor, bueno, ya comprendimos que la inercia es el cambio del estado del reposo al movimiento de las materias y de las sustancias dentro del movimiento, ¿no?
Pero Isaac Newton también hablaba de sistemas de referencia inerciales y sistemas de referencia no inerciales. ¿Qué será eso? Me van a preguntar entonces, profesor. Entonces me voy a adelantar un poquito las diapositivas y me voy a ir a lo que son los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. En física, en matemáticas, en cualquier tipo de asignatura, en el mundo cotidiano, siempre van a haber dos tipos de sistemas. Los sistemas inerciales versus los sistemas no inerciales. Miren, aquí les he puesto un ejemplo de un sistema inercial, una persona que está subiendo en un elevador. El primer caso que les propuse, la gente subiéndose en un bus, en el sistema inercial. Pero vuelta vemos en los sistemas inerciales, vemos un planeta Marte que está rotando y vemos aquí unos ejes de coordenada que están rotando. Entonces facilito para que no necesiten el concepto aprendérselo de memoria. Un sistema de referencia inercial es donde se cumplen las leyes de Newton, ¿sí? Donde se cumplen estos principios de la inercia, ¿sí? Donde los objetos pueden cambiar de un estado de reposo al movimiento, ¿sí? Es ahí entonces donde nosotros decimos que es un sistema de referencia inercial, porque existe el principio de inercia, ya que un cuerpo posee una aceleración provocada por algún tipo de fuerza, ¿no? En este caso, en el ejemplo del bus, el carro es el motor el que provoca la fuerza y el movimiento, y sale con una aceleración y contiene con una velocidad constante. En el caso del elevador, de igual manera, el motor mecánico es el que comienza a mover ese elevador y comienza a hacerlo subir, ¿no es cierto? Y parte con una aceleración y provoca un movimiento y cambia nuestro estado de reposo al movimiento. En cambio, en los sistemas de referencia no inerciales, como su mismo nombre lo dice, no inercial, en él no se pueden cumplir las leyes del movimiento. ¿Por qué? Porque ahí no se puede cambiar estos estados, ya que existe un movimiento circular. Si se percatan, está eso girando circularmente. Entonces, como gira eso circularmente, no puede cumplirse la ley de la inercia, ¿sí? O el principio de inercia. Les comento que esto de la inercia, o la primera ley de Newton, la ley de la inercia, no solamente la estudió el señor Newton, también la estudió Galileo. Cuando estábamos en primer curso, viendo las experiencias de Galileo, Galileo también sacó la ley de la inercia, con unos principios muy importantes, cuando él se puso a experimentar en unos columpios, ¿no? Que botaba una bola y subía y bajaba y retornaba, y él se preguntaba por qué va de ida y de retorno. Era por el mismo concepto, ¿no? De que las cosas pueden cambiar su estado de reposo a movimiento cuando se les aplica una fuerza. Yo, por ejemplo, ahorita me voy a quedar inerte, estático. Si se me rompe la silla, pues voy a cambiar mi estado de reposo a movimiento y me voy a caer de la silla. Entonces, aparentemente yo estoy en un sistema inercial porque se van a cumplir las leyes de la física. Pero al momento que ya estoy en un sistema de referencia no inercial, donde no hubiera gravedad, digamos que en nuestro planeta no hubiera gravedad, ya no se cumplirían las leyes porque yo saldría flotando y no me caería, seguiría flotando en el espacio y ya no cambiaría mi estado de reposo a movimiento, sino conservaría el mismo estado, ¿sí? Ya no habría esa inercia. Entonces, hasta ahí sí está claro, ¿no? ¿Por qué motivo es esto de las leyes de la dinámica y cómo fue que apareció esto de los sistemas de referencia inerciales y no inerciales? Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Miren, aquí yo les he puesto que el ejemplo de nuestro planeta Tierra, la Tierra no es un sistema de referencia inercial, puesto que gira alrededor del Sol y sobre la misma está sometida a movimientos acelerados, porque va con una aceleración constante. Aún así, a menudo es posible considerar que sí lo es, sin incurrir en errores apreciables. O sea, se lo puede considerar, pero viéndolo desde el punto de vista que gira en el espacio, no sería un sistema de referencia inercial, ¿sí? Sin embargo, como tenemos el campo gravitacional, ¿sí? Tenemos el campo gravitacional y tenemos las diferentes fuerzas fundamentales estudiadas en la tutoría número 2, ¿sí? Se puede aplicar estas leyes y por eso se considera un sistema de referencia inercial. Dentro de estos sistemas de referencia inerciales y no inerciales, tenemos una característica o una magnitud muy fundamental de todos los cuerpos, conocido como la masa. Esta masa es la propiedad general de los cuerpos que representa la resistencia a alterar su estado de reposo o movimiento.
Miren, yo por ejemplo aquí tengo un ejemplo de, si se percatan, tengo un marcador, ¿no es cierto? Este marcador tiene una masa en kilogramos. Si yo la lanzo hacia arriba, pues, ¿qué va a pasar? Va de nuevo a retornar a mis manos. ¿Por qué es que retorna? Porque el campo gravitacional, la gravedad, lo atrae. Y este marcador, por inercia, retorna a mi mano, ¿sí? Por inercia, porque está cambiando un estado de movimiento a reposo, o de reposo, movimiento, reposo, ¿sí? Entonces, por eso es que es un sistema de referencia inercial. Pero si no hubiera gravedad, ¿qué pasará con ese marcador? No pudiera cambiar su estado de movimiento a reposo, seguiría ahí constante. Y ya no se podrían cumplir estas leyes de Newton o conocidas como las leyes de la dinámica. Entonces, cuando un sistema de referencia se encuentra en reposo o se mueve en línea recta y mantiene una velocidad constante, se dice que es un sistema de referencia inercial. Podemos imaginarlo como un sistema no sometido a la interacción con el resto del universo, que está distanciado. Yo ahorita estoy en un cuarto dando mi tutorial número 4, cuando otros deben estar viendo el partido de Barcelona. Pero mi cuarto es mi sistema de referencia inercial, donde se están cumpliendo las leyes de Newton y donde yo estoy objetos cambiándole sus estados de reposo a movimiento. Y ahí ven toditas esas magnitudes que ustedes mismos me mencionaron. El marcador cuando lo lanzo parte con una velocidad inicial, tiene una velocidad final, existe una gravedad, una distancia, una aceleración. Y ahí viene el concepto que alguien mencionó de la altura. También hay una altura, ya no hay una distancia sino una altura, ¿sí? Entonces, estas leyes nacieron gracias a todas las experimentaciones que hizo el señor Newton y el señor Galileo, y gracias a estas leyes es que podemos en la actualidad viajar a otros planetas, podemos viajar a distancias superiores a la de nuestro planeta y conocemos muchas cosas tecnológicas gracias a estas leyes. Ahora ustedes miran cuáles son estas leyes. El señor Isaac Newton nos dejó 3 leyes. La primera ley se la conoce como la ley de la inercia, ¿sí? ¿Por qué se conoce como la ley de la inercia? Porque él en su primera ley dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, al no ser que sobre él actúe cualquier fuerza neta o resultante. Entonces, todos los cuerpos, según la teoría de él, pueden conservar el reposo o irse en movimiento a menos que algo impida que continúe ese movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, todas las cosas. Entonces, si ustedes están en un bus en movimiento, ustedes están en ley de inercia, a menos que ese bus se choque. Una vez que ese bus se choque, pues ya no se van a cumplir las leyes de Newton, porque hubo una fuerza resultante y otro objeto lo chocó. ¿Y qué va a pasar? Ustedes van a salir volando por los parabrisas y algunos pues vivirán, otros morirán. ¿Por qué? Porque por inercia salieron volando por el vidrio, rompieron el parabrisas y cambiaron el estado de reposo a movimiento, porque hubo una fuerza neto resultante que impidió de que ese móvil siga moviéndose con una velocidad constante. Eso es conocido como la primera ley de Newton y llamada la ley de la inercia. Luego tenemos una segunda ley de Newton, conocida como la ley de la fuerza. La ley de la fuerza. ¿Por qué se llama la ley de la fuerza? Él mencionaba en su segunda ley que dice que toda fuerza resultante ejercida sobre un cuerpo provoca en este una variación temporal de su momento lineal. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un objeto en reposo y otro objeto lo mueve, va a cambiar el momento lineal de este objeto. ¿Por qué? Porque lo está empujando. Entonces esta fuerza provoca que esto de aquí salga con otra fuerza, ¿sí? Entonces toda fuerza neta o resultante ejercida sobre un cuerpo provoca en este una variación de ese momento lineal. Y es lo más lógico, cuando una persona va empujando algo, empuja con una sola fuerza neta. Pero si ya son 2 personas que empujan una tras de la otra, esa fuerza neta va a ir aumentando, ¿no es cierto? Porque se van sumando las fuerzas. Y esa fuerza va a ser un producto de la masa que tenga cada uno de esos objetos y por la aceleración que tiene cada uno de esos objetos. Porque en el caso de los vehículos, el bus va a tener una masa que se va a medir en kilogramos. Bueno, hablando de un bus pesará 1 tonelada, 2 toneladas. Y se va a mover con una aceleración, se me ocurre unos 20 metros sobre segundo. Entonces la fuerza resultante con la que se mueve ese bus
va a ser el producto de esa masa por esa aceleración. Y eso se le conoce como la ley de la fuerza con la que puede impactar ese bus otros objetos. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, llamado el principio de acción y reacción. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿qué es el principio de acción y reacción? El principio de acción y reacción es cuando, como todas las cosas sabemos, pueden cambiar su estado de reposo a movimiento, ¿no es cierto?, por la ley de la inercia. En ese momento que un objeto cambia su estado de reposo a movimiento, es porque algo provocó, ¿no es cierto? Provocó ese cambio. Y ese algo que provoca es una acción. Es una acción, un objeto A y un objeto B. Entonces, cuando ese objeto A presiona acción sobre el objeto B, como se percatan aquí en los marcadores, va a provocar, ¿qué es lo que creen lo que va a provocar? Una reacción, ¿sí? Y se dice entonces que esa reacción tiene el mismo valor, pero con un signo contrario. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí una pizarra en la parte de atrás mío. Voy a pegar un puñetazo. El puñetazo que yo pego es una fuerza, es una acción. Golpeo la pizarra. Al momento que yo golpeo la pizarra me devuelve la mano, porque la pizarra reacciona con una fuerza que es igual a la de mi puño, pero tiene un signo contrario, una dirección contraria. O sea, si yo pego con 20 newton, la pared va a responder o la pizarra va a responder con 20 newton, ¿sí? Porque toda acción provoca una reacción. Y esas son las tres leyes de Newton. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y el principio de acción y reacción. Aquí igual yo les he puesto unas pequeñas notitas, ¿sí? Unas pequeñas notas para indicar que, por ejemplo, la ley de la inercia es la tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Voy a ayudarme con la pizarra para concretar aquí. Entonces, en la ley de la inercia, los objetos básicamente deben moverse con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y es una tendencia natural que tiene. En la ley de la fuerza, el momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a su masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando habla de proporcionalidad, significa que es un producto entre la masa por la velocidad. Y eso es conocido como el momento lineal. Entonces, en la primera ley de Newton nos podemos percatar que si todos los objetos están en reposo, pues va a haber una sumatoria de fuerzas. Y al sumar todas esas fuerzas, como dice que todos en algún momento van a estar en reposo en movimiento, todo va a sumar 0. En la primera ley de Newton. En la segunda ley de Newton, toda fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y en la tercera ley, conocida como la ley de acción y reacción, aquí es fácil. La fuerza de un objeto de A va a ser igual a la fuerza por la reacción de B. Pero si la una es positiva, la otra va a ser negativa. Y esa sumatoria de fuerzas va a ser en X. Y esta sumatoria de fuerzas también puede ser en Y, también igual a 0. Y con ese nosotros ya tenemos nuestras fórmulas para poder trabajar con la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. También a su vez aquí pueden de repente encontrar que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero en realidad es la misma fórmula de acá. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza. La gravedad es una aceleración. Entonces, en conclusión, estas dos fórmulas son equivalentes, ¿sí? Y con eso ya hemos visto las tres leyes de Newton. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Difícil o fácil esto de las tres leyes de Newton? Luego tenemos lo que es el momento lineal, lo que ya les había mencionado, que el momento lineal no es otra cosa que el producto entre la masa por la aceleración. Algo sencillo. Y aquí tenemos también lo que es un ejemplo de lo que es un impulso mecánico. Les he puesto dos ejemplos. Cuando, por ejemplo, ven a las personas jugar billar, para que un objeto empiece a moverse con una fuerza y esa acción tenga una reacción, debe haber un impulso,
siempre debe haber un impulso coger para provocar esa fuerza. Entonces ese impulso es un producto de la fuerza por el tiempo que se demore. Entonces, si yo aplico una fuerza de 20 newtons en esa bola, debo esos 20 newtons multiplicarlo por el tiempo y voy a encontrar cuál es el impulso. Entonces digamos que me demoro con ese taco en impulsar la bola un segundo. Como es 10 newtons por un segundo, el impulso sería 10 newtons por segundo. Lo mismo con el tenista. El tenista, para poder con la raqueta darle un impulso a esa bola, para que esa acción tenga una reacción, tengo que aplicarle una fuerza. Entonces ese impulso mecánico comunicado a una partícula se emplea para modificar su movimiento lineal. En otras palabras, el impulso se aplica para cambiar el estado de reposo a movimiento. Su unidad en el sistema internacional es el newton por segundo, ¿sí? O kilogramo por metro sobre segundo. Cualquiera de las dos unidades es lo mismo. Entonces el impulso es útil en aquellos casos en los que la fuerza intensa actúa durante un tiempo muy corto sobre una partícula. Por ejemplo, el golpe de una pelota de tenis. Bueno, ya hemos visto la ley de Newton, ya hemos visto el momento lineal y también vimos lo que es el impulso mecánico. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos ahora a practicar con un pequeño ejercicio que he puesto yo en la parte de atrás en mi pizarra. Déjenme poner acá, ubicar en primer plano mi cámara y irme en la parte de atrás. Bueno, déjenme ubicarme aquí en la parte de atrás. Miren, aquí yo les he puesto un pequeño ejemplo, una pequeña experimentación. Dice que tenemos en la publicidad de un auto, un vehículo, ¿no? Aquí les he puesto el carrito. Dice que ese auto pesa 1000 kilogramos, más o menos 1 tonelada. Dice que se afirma que es capaz, de alcanzar una velocidad de 108 kilómetros partiendo del reposo. Miren esta palabra muy interesante, partiendo del reposo. Cuando habla de partir del reposo, yo ya me doy cuenta de que son las leyes de Newton y que es la primera ley de Newton. Prácticamente aquí yo me doy cuenta que aquí es la ley de inercia. ¿Por qué yo sé que es la ley de inercia? Porque está cambiando un estado. Ya me dice que el estado inicial es del reposo. Significa que aquí yo me voy a dar cuenta que todas las fuerzas van a sumar 0. Dice, ¿qué fuerza se debe ejercer en el motor si este acelera durante 10 segundos? Entonces, hay que ponerse aquí pila. Dice, ¿qué fuerza debe ejercer? Al momento que me dice, ¿qué fuerza? Me está hablando de la ley de la fuerza. Me dice, ¿qué fuerza debe hacer para ejercer ese movimiento o esa aceleración durante 10 segundos? Entonces, en primera instancia me dice la ley de la inercia, pero al momento que me dice fuerza, me está hablando que es la ley de la fuerza. Lo que significaría que yo debo encontrar la fuerza de esa partícula, de ese móvil, de ese objeto, de esa sustancia que va a cambiar su estado de reposo a movimiento, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, primero mi experimentación, comprender y entender a fondo. Ya he comprendido, me he dado cuenta que necesito calcular y aplicar la ley de la fuerza o la ley de la inercia, una de las dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar mis datos. Yo aquí tengo mis datos sacados. Me dice que el auto tiene un peso de 1000 kilogramos. Entonces, todo kilogramo sabemos que es una magnitud escalar que ustedes mismos me dijeron que se llamaba masa. En física la representamos con la letra M. Voy aquí a marcarla con negro para que vayan bien. Entonces, el primer dato que me da el ejercicio es una masa de 1000 kilogramos. Primer dato. Luego me dice que ese auto está en reposo. Entonces, como parte del reposo va a tener una velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ser de 0 metros sobre segundo. Porque inicialmente está en reposo, no se está moviendo. Entonces, tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Luego, yo sé que tiene una velocidad final que el mismo ejercicio me dice aquí. Miren, aquí dice 108 kilómetros por hora.
108 kilómetros por hora, que viene a ser mi velocidad final. Y me dice en un tiempo de 10 segundos. Y miren, ya he sacado 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, como me pide encontrar la fuerza, para encontrar toda fuerza en la ley de la fuerza necesito encontrar una aceleración. Entonces mis interrogantes van a ser la aceleración y la fuerza, porque es lo que yo necesito encontrar en este problema. Es lo que yo necesito encontrar en este problema. Entonces, como sé que el vehículo parte del reposo y cambia de velocidad inicial a velocidad final, me voy a acordar de que hay un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y voy a recordarme de mi fórmula. ¿Qué decía la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Decía que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Eso me decía el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como parte del reposo, mi velocidad inicial va a ser 0. Entonces mi aceleración va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo. Y reemplazo con mi dato. Pero pasa aquí algo muy importante. La velocidad me la dan en kilómetros por hora. Y necesito convertirla a metros sobre segundo. Yo sé que ustedes en primero y en segundo eso ya lo vieron conmigo, pero hay estudiantes que son nuevos, que no recuerdan eso. Entonces, aquí hay una fórmula para hacer. Para usted convertir esto de kilómetros por hora a metros por segundo, coge los 108, los multiplica por 5 y los divide para 18. ¿Sí? Esto de aquí yo ya expliqué en primero y en segundo. Algunos ya deben recordar, pero para aquellos que no conocen, pues pueden hacer. Igual voy a dejar un video de por qué se hace ese producto, de multiplicarlo por 5 y dividirlo para 18. Entonces, el sistema internacional a mí me dice que siempre las velocidades no deben estar expresadas en kilómetros por hora, sino en metros sobre segundo. Y por eso es que está en metros sobre segundo. Entonces, una vez que ya he convertido todos mis datos, todas mis magnitudes vectoriales y escalares a las unidades que me dice el sistema internacional, reemplazo estos valores. Entonces, la velocidad final, 30 metros sobre segundo. El tiempo, 10 segundos. 30 dividido para 10 me da a 3 metros sobre segundo. Y con eso he obtenido mi dato, que es la aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como me dice, ¿qué fuerza debo ejercer? Entonces me acuerdo de la ley de la fuerza. ¿Qué me dice la ley de la fuerza? Toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. Reemplazo mis datos. ¿Cuánto calculé? Aquí calculé mi aceleración. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y los multiplico por la aceleración. Vamos ahora a ver. Ya tenemos aquí hemos puesto primero el valor de la aceleración, pero el primer dato que me pide es la masa. Vamos a ver cuándo era la masa. Aquí está, miren, 1000 kilogramos. Entonces la masa son 1000 kilogramos multiplicado por el valor de la aceleración. Y vamos a reemplazar con el valor de la aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Ustedes ahí en su casa, me imagino ya han de haber hecho sus cálculos. 1000 multiplicados por 3, ¿cuánto da? 3000. 3000. 3000. 3000. 3000, ¿no es cierto? Ahora, si se percata la unidad de medida es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero en clases anteriores sabíamos que eso es equivalente a un newton. Entonces son 3000 newton. Con eso he resuelto mi problema. Entonces miren, con las leyes de Newton pude experimentar un fenómeno físico de la vida cotidiana, ¿sí? Y me di cuenta que se cumple la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton. Si se cumple entonces todas estas leyes, ¿qué significa? Que este ejercicio ha sido en un sistema de referencia inercial. Si no se cumpliera, entonces ya no sería un sistema de referencia inercial, sino no inercial. Por eso es que es fácil realizar cálculos en los sistemas de referencia inerciales. Pero cuando ya viajamos a otros planetas, fuera del universo, ahí no se cumplen las leyes de Newton. ¿Sí? Ahí toca utilizar otro tipo de cálculo de la física y es donde aparece la física moderna, la física atómica, la física cuántica.
Porque ustedes saben que la física, aparte de ser una rama muy extensa, tiene sus ramas. Tiene lo que es la dinámica, la estática, la electrónica, la electricidad. Prácticamente se subdivide, se clasifica en diferentes otras ramas. ¿Sí? Entonces miren, aquí con este ejemplo hemos experimentado prácticamente las 3 leyes de Newton. Que yo también podría decir, ¿qué pasa si este vehículo se choca? Entonces, si se choca, también se va a cumplir la tercera ley de Newton, que dice, toda acción provoca una reacción. Entonces, si el bus se choca con un objeto en reposo, va a cambiar su estado de reposo, de movimiento, a reposo. Y todas las personas van a salir por inercia volando del vehículo, ¿sí? Y ahí se cumplen las 3 leyes de Newton. Bueno, voy entonces a ver si es que existe alguna pregunta. ¿Alguien tiene entonces alguna pregunta de lo que hemos visto hoy día? ¿No? Bueno, vamos a hacer una retroalimentación. Entonces, ¿cuántas leyes de Newton eran? 3. Muy bien, Joana. 3 leyes. Fuerza. La primera ley, ¿cómo se llamaba? Ley de inercia. Muy bien, ley de inercia. La segunda ley, ¿cómo se llamaba? La ley de la fuerza. Ley de la fuerza. Muy bien, la ley de la fuerza. Y la tercera ley, El principio de acción y Que toda acción tiene su reacción. muy bien. Entonces está entendido la clase. Entonces toda acción tiene una reacción. Para que no se olviden nunca. Es facilito, toda acción tiene una reacción. Y es verdad, hasta en la vida, hasta en la vida. Para los caballeros, ¿qué pasa si se pierden un viernes y llegan al día siguiente en la casa? ¿Qué creen que pasará? Los echan de la casa. Ay, Me pegan. la tóxica. Eso, toda acción tiene una reacción. Tiene una reacción. Y la reacción siempre por lo general sabe ser con signo contrario. Entonces significa que es negativa. Por eso es que nos dan duro. Profe, La ¿puedes tóxica, tomar una profe. captura de lo que está en la pizarra? Sí, puedes hacer una captura. Igual ustedes saben que yo las clases yo las dejo también grabadas en mi canal de YouTube. Sí, no hay ningún problema. Ahí pueden revisar. Porque hoy día recién adapté la pizarra. Lo que pasa es que hay que tratar de utilizar siempre diferentes recursos. Hay veces con las diapositivas Profe, no se profe. concreta. Eso, profe. A ver, ahí. ¿Ya? Profe, una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo se le encuentra en el canal Ahora, de YouTube? y no se mueva. Les voy a compartir la dirección de mi canal de YouTube, en el WhatsApp, están subidas todas estas clases. Ya, Les profe, comento muchas también gracias. algo antes Mejor. de concluir, porque ustedes saben que esta semana empezamos lo que era el parcial número 2. Pero como estaban con una tutoría menos en contra conmigo, hoy día recién tenemos la tutoría 4. Tenemos que hacer una autoevaluación. Si se percataron en la ficha número 4, Sí, usted envió. Sí, usted está envió. unas preguntitas, ¿no? De opción múltiple. Las tienen que resolver hasta el día domingo, 11:59 de la noche, y me envían ya sea por WhatsApp, por el medio que usted pueda. Presencialmente sí no hay como solicitarles, debido a que ustedes saben que estamos en estado de sección por la variante Plus. Me se envió otra vez las preguntas, ya. Ya voy a compartir también pantalla para que puedan observar cuáles son las preguntas. Y también les voy a Licenciado, compartir en cuando el grupo envió de la WhatsApp. ficha, Profe, tarea no hay esta semana, ¿verdad? No, recuerden que las tareas solo son en las semanas impares. Lo único que tienen que hacer es la autoevaluación. Voy a compartir la pantalla para que vean cuáles son la autoevaluación del parcial 1. licenciado, cuando envió la ficha, Ya ahorita pueden observar. Miren, esta es la autoevaluación. Sí, ¿En qué profe. consiste la autoevaluación? Usted observa la pregunta, que es la fuerza, pues, y usted ve estas 3 respuestas. Si por ejemplo la respuesta es la opción A, ¿qué es lo que va a hacer? Marca la opción A. Y la pinta o la encierra como usted crea conveniente. ¿No es cierto? Luego voy a la pregunta B, ¿qué es la masa? De lengua. Digamos que la respuesta es esta, pues marco con amarillo. Lenguaje. Bueno, entonces sí está claro.
Si no hay más preguntas, Sí, Lisa. Profe, usted puede volver a enviar las fichas al grupo, no sea malito. no hay problema. Ahorita voy a enviar. Lo que sí les ruego, por favor, que activen las cámaras para realizar la captura de la clase de hoy día. Ya, profe. A la cuenta de 3, todos sonríen, por favor. 1, 2, 3. Listo, les agradezco por la sesión de hoy día. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hagan el bien, no miren a quién. No se olviden de las normas de prevención, el distanciamiento, el alcohol y el gel. Y no olvidarnos que seguimos en pandemia. Chao, chao. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Licenciado. Chao. Chao, profe.